Hola, yo soy Eduardo Pastore y este es el podcast de música, mundo y mudanza. Y hoy tenemos una leyenda de la salsa cubana acá en el primer episodio de M por 3 con un cantante internacional. Félix Valois, é uma grande satisfação ter você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, compadre. Y para mí es una honra muy grande estar aquí y poder participar de su trabajo maravilloso. A honra é nossa por trazer aqui uma história que desde já é marcada, né, de passear pelos palcos do mundo inteiro e vem aterrissar em Brasília numa história mais recente. Félix, nós estamos falando aqui do filho de um dos cantores, de um dos compositores, de algumas das bandas mais famosas da salsa cubana internacional, Buena Vista Social Club, do Afro-Cuban All Stars. E o Félix tem toda essa memória e é algo incrível. Então, Félix, primeira coisa, a tua família é uma constelação de Félix. Conta quantos Félix tem na tua família. Olha, 1, 2, 3, 4. 4 Félix. 4 Félix. E como é que era na hora do almoço, assim, para... Bueno, es una historia bien interesante. Gracias a Dios, en la historia real, los Félix no vivíamos juntos, porque somos de distintas maíz, pero bueno, la gente se veía. Y en casa, cuando yo visitaba a mis hermanos, acontecía eso, que la difunta maíz de mi hermano, café, no sé qué, Félix. ¿Cuál de los dos? Félix el blanco, Félix el negro, porque mi hermano es un poco más claro que yo. Y era una brincadera así. Y mi papá, que es Félix también. Pero bueno, la gente llamaba de pai, no de Félix en aquella época, ¿entendió? Vocês moravam onde? Oye, mis hermanos moraban en un reparto San Miguel del Padrón. Y yo moraba en otro municipio que se llama Municipio Lisa. Y ahí la gente, yo iba los fines de semana para allá. Y así la gente se encontraba ahí. E se passava bem. San Miguel de Padrón e a tua cidade, elas ficam próximas a Havana ou... Son del centro de Habana. Centro de En Havana. realidad, yo nací en San Miguel del Padrón. Yo nací en San Miguel del Padrón, pero según historias que me cuentan, cuando mi mamá se separa de mi papá, que era muy nuevo, mi mamá fue la primera novia de mi papá. Fue la primera enamorada de la infancia. Y ahí nací yo. Pero sabe cómo son los jóvenes en la briga, las cosas. Y ahí ellos se separaron y mi mamá salió de San Miguel y fuimos a morar para 10 de octubre, donde moraban mis abuelos, que prácticamente me criaron. Ahí con mi mamá y ahí. Ahí después, hasta que mi mamá encontró un hombre maravilloso que ya falleció ya, que me crió. Y fuimos a morar para la Lisa, que es donde la gente mora actualmente. E você ficou lá a tua infância, a tua juventude, ou depois você se mudou? E como é que é a tua... No, mi infancia fue en Arroyo Naranjo, con mis abuelos, hasta que mi mamá encontró a mi padrastro, que prácticamente me crió, que fuimos para la Lisa. Ya ahí fue la adolescencia, hasta mayoría de edad, que es actualmente la Casa Nosa. E nesse momento você já tinha contato com a música diária? Você já estava fazendo educação musical? No, yo nunca hice educación musical. Como é possível isso? Nunca, yo nunca fui a una escuela de música. Gustaba mucho de música. Y siempre veía a mi papá por la televisión. Y en el barrio donde yo moraba, había muchos músicos. Y ensayaban. Y yo pasaba, iba.
cantaba una canción, oye, ven para acá, no sé qué. No tocaba ni percusión. Ahí, cuando llegó el periodo especial a Cuba, en el año 94, yo perdí el trabajo. Y mi hermano William ya sí eran músicos. Mis hermanos ya, desde pequeño, ellos sí, como moraban con mi papá, se dedicaron más a la música. Y ahí mi hermano me llama para la banda de él, no como músico, era para pegar los instrumentos, guardar y así. Hey, pero ¿a qué va? Había algo dentro de mí que decía, no sé, yo no puedo estar cargando aquí. Y yo me puse a tocar percusión, yo me fijaba y empecé con el güiro. El güiro es un instrumento muy tradicional cubano, muy valioso dentro de la salsa. Y el bongo, y yo comencé así. Entonces, cuando faltaba el bongocero, yo tocaba. Y llegó el momento que el güiro, yo me especialicé tanto con el güiro, que ya no querían que yo dejara de tocar más el güiro. Cuando yo faltaba, oye, ¿de dónde vos estás? Porque el güiro es como un reloj en la salsa. Él le marca tiempo. Y así comencé a hacer algunas voces de vez en cuando, algunos coros. Guiro ¿sí? é aquele que faz o Aquí le dicen raca raca. raca-raca. Raca raca. Ele é como um Es metrônomo, un né? metrónomo. Él es un metrónomo. Si vos se va para atrás, la banda tiene que ir para atrás. Si vos se va para adelante, la banda tiene que ir para adelante. Bom, é quase com um maestro também. Exactamente. Ya inclusive en Cuba hay conciertos de güiro. Não é possível. Sí. Hay un gran maestro cubano, La Saga, que él es director musical, que él toca con las bandas. Él hace conciertos de güiro con las bandas clásicas, con las grandes bandas. Él es el mejor güirista de Cuba, ele é um monstro. E é impressionante para você que está conhecendo o trabalho do Félix agora, quando ele fala que não foi para a escola de música e depois eu já fui, eu vou falar, fui uns 10, 12 shows teus, Félix. E nem sabia que o Marcos estava te gravando. Opa, E eu e minha esposa somos fãs, assim. Do obrigado, trabalho. mano. Obrigado. Tivemos num show, fomos em vários do Mundo Vivo, mas tivemos num show também do CCBB, eu achei maravilhoso. CCBB estuvo muito bom. Show maravilhoso, né? E aí você vê o Félix tocando e cantando, falando, né? Uma formação na essência, né? E é no DNA ou é no sangue, né, Félix? Yo agora, inclusive, cuando grabando con placer enorme grabar con Marcos en el estudio Senai, yo fui con los músicos, pero había algo que no me faltaba en la percusión. Y yo combiné con Marco y dije, Marco, yo voy a grabar todo eso, compadre. Yo voy a grabar todo. Gravou todo? Marco me dijo, vamos. Y en un día grabamos, yo grabé toda la percusión de la música ahí, tranquilo. É um metrônomo natural. Fue Maravilha. rapidinho. Casi. Y ficamos 4 o 5 horas grabando ahí. Pero ya la música salió. Nós vamos falar daqui a pouco dos teus projetos aqui em Brasília, do Sabor de Cuba. Eu ainda queria resgatar um pouco dessa tua história, né? Porque, de alguma maneira, nós que estávamos aqui em 1990, 1990 e pouco, na hora que a gente descobre o som da salsa cubana por meio do documentário, né, do Buena Vista. Eu me lembro que eu fui ver esse documentário, o Marcos deve lembrar, lá na academia de tênis. Era o melhor cinema de Brasília, né, Marcos? E eram filmes maravilhosos que passavam lá. E aí se descortina pra gente, que tava aqui em Brasília, né, cara, assim, no meio do cerrado e tal, e se descortina um som absolutamente novo, assim, com toda a força da polirritmia. Claro. E eu queria que você contasse um pouco de como é que essa música cubana ela vai explodir para o mundo. Bom, teu pai, ele nasce em 1943. Sim. E aí ele fica ali nas redondezas
de São Pedro, mas em algum momento ele vai para Havana também. Bueno, es una historia. Bien, yo fui indagando también con las personas, con mi mamá. Y mi papá llegó a La Habana, porque, ¿qué acontece? Mi papá, él no tuvo maíz. La maíz de él falece en el nacimiento de él. Y mi difunto abuelo es quien está criando a él. Y una hermana de él, una hermana de mi abuelo, dice, faló para mi abuelo, yo me voy a ficar con ese menino. Y él iba para La Habana, ellos moraban en Oriente. Oriente. En Oriente, en los años 43, en aquella época. Y esa tía mía pegó a mi hermano y a los filios de él y los trajo para La Habana. Y fueron a morar a la misma rúa donde moraba mi mamá. Y ahí ya iban para la escuela juntos. Ahí fue donde se enamora de mi mamá y toda esa historia que yo conté de un principio. Y según tengo entendido por las personas, las personas que están vivas aún, que se criaron con ellos, que por ejemplo, cuando todos los meninos estaban brincando, mi papá estaba en la vitrola escuchando música. Todos los meninos brincando a la bola, al trompo. Y él decían que era bobo. Él se sentaba en una piedra que había en la esquina de casa y esperaba que la gente echara un real para oír las músicas. Y él escuchaba mucha música de Benny Moré, que es uno de los cantantes icónicos de Cuba. Y él, ahí, todo el tiempo, ahí, él no estaba en brincadera, era eso, esa historia. Y ahí, por supuesto, él no entró a la música así tan fácil. Él pasó por muchos procesos. Fue bodeguero, fue zapatero, fue la edad esa de infancia. Hasta que una vez un amigo de él, según tengo entendido, lo llama, fulano, ven para que cante aquí. Y él fue y cantó. Y cuando cantó, lo pusieron de director. Tú vas a ser el director de aquí. Él nunca había cantado. Mira qué historia es. Y ahí comenzó. Y como en aquella época el timbre de él era un timbre muy especial de lo que es el son cubano, lo fueron llamando los grandes grupos. Grabar aquí, grababa con fulano, grababa con los grandes grupos de Cuba de la época. Hasta que él llegó al tope con Adalberto y Susón, con Rumba Habana, que fueron los grupos que eran los grupos duros de Cuba en esa época. Y cuando comienza el Buenavista, porque el Buenavista comienza en Europa. Europa? En Europa. Como assim? Sí. Juan de Marco González, un músico cubano que él era universitario y él creó una banda en Cuba muy famosa de estudiantes. Y ellos se fueron a estudiar para Inglaterra, creo. Y ahí ellos tocaban. Que el conjunto se llamaba Sierra Maestra. Era el grupo de los jóvenes. Y ahí Juan de Marco, según tengo entendido, conoce a Ray Cooder, el americano, Sim. y empiezan a conversar de música. Ray Cooder es violón, un cara muy musicazo. Y se le ocurre esa idea, ¿por qué no hacemos esto? Porque esas músicas de esos beliños se escuchaba en toda Europa, pero ya en Cuba, ellos estaban aposentados. Ya ellos no vivían de música, vivían de otras cosas, estaban aposentados. Y ahí Juan de Marco regresa a Cuba y comienza a reunir a todos esos beliños. Inclusive en uno de esos momentos yo tuve la oportunidad de hacer voces con Ibrahim Ferrer. Oh. Sí, tuve esa oportunidad porque como él llevaba mucho tiempo sin cantar, Sim. él era muy amigo de mi papá. Mi papá no salía de casa de Ibrahim Ferrer. Não é possível. No, mi papá vivía aquí, Ibrahim moraba en la otra esquina. Siempre estaban bebiendo. Y como mi papá tenía una orquesta, Ibrahim Ferrer, para comenzar el Buenavista, iba ahí a la orquesta de mi papá para ir ejerciendo la voz. Y yo tuve esa gran satisfacción de una vez hacer voces con él. Y él me decía, suba você, que você es más nuevo, suba você. No es que eso nunca. Que maravilha. Essa oportunidade. Que maravilha. Bom, teu pai, então, ele é um pouco mais novo do que essa geração dos mais velhos. Mi papá logra entrar al Buenavista. Él era mucho más nuevo. Mi papá ahora está con 80 años. ¿Qué acontecía? Que como él en Cuba es la voz más
dura del son, Sim. uno de los mejores cantantes de son, por eso lo llamaron para el Buenavista, Ah, ok. con todos ellos, con todos los, Ibrahim Ferrer, Licea, todos aquellos cantores que fueron cantores que yo crecí escuchando. Você falou da questão do timbre da voz, né? Sim. Que eu acho que é um pouco o Sí, teu parecido, timbre. exacto. É um timbre muito mais agudo, né? Um pouco mais agudo, muito forte, Exato. expressivo. Eu penso também que é um timbre que é necessário por causa da projeção dos outros instrumentos, Exactamente. né? Tem muitos metais Exactamente, exactamente. e o compás segundo ele vai ter um timbre mais grave. grave, né? É, Então ele Campais Segundo é grave. ele canta um pouco mais baixo, assim. Exactamente. ¿Qué acontece? El son cubano, el son. Ya la salsa, porque el son es un género musical. Eu ia te perguntar isso. O que é som? El son es un violón, unas maracas y un bongo, Um trio. un trío. Comenzó el son así. Son. ¿Por qué se le llamó son? Porque él comenzó en lo último de Oriente. Santiago de Cuba, Guantánamo. El son nace ahí. Comenzó ahí con un violón y una maraca y un bongo. Como decir, una música de campo. Sim, uma música que Comenzó ahí. você toca em qualquer lugar. Ahí. La gente fue gustando. ¿Qué aconteció? La gente no la conocía. En aquella época. Mucho más antes. Y en un carnaval, un cara que yo no es que sí del nombre ahora, esa historia no la saben muchas personas, ni en Cuba. Él fue con ese trío al carnaval. Nadie contaba con eso. Nadie esperaba eso. Y él gustó y comenzó. Ahí son. Y la gente fue, hola. Y empezó a escribir canciones. Ahí, un habanero que fue de visita a Oriente, escuchó y faló, está bueno eso. Y los trozos para La Habana. Cuando llegó a La Habana, comenzó tres, le pusieron conga, le pusieron otro violón, no sé qué, y fueron ampliando la música. La misma música, pero con más instrumentos. Y fue creciendo. Después vino otro, pero se puede hacer una trompeta. Y le fue poniendo una trompeta. Entonces, ese mismo habanero llevó eso para Europa. Y lo empezó para que lo fueran conociendo. Y fue cogiendo el auge. Porque era algo diferente en aquella época. Años, no sé, 40, 30. Ya fue en aquella época que comenzó la cosa. Y ahí fue son. Siempre le llamaron son. Es como la salsa, la danza. Para nos, nunca fue salsa. Siempre fue casino. Cassino. Esa salsa que la gente danza ahora, para nos, siempre fue casino. Ahí cuando comenzó la inmigración de Cuba para Estados Unidos, brasileños, dominicanos, puertorriqueños, era muy difícil danzar el casino. Era muy difícil para ellos en aquella época. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron una mezcla de todos los pasos, de Brasil, de Puerto Rico, de todos los países latinos, en Nueva York. Y ahí le pusieron salsa, porque es una mezcla de ritmos. Sim, Aí é uma salsa. É uma salsa. E aí ele Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Bom, então isso está na origem do Sim. que a gente hoje conhece como salsa. Exatamente. O teu pai, ele tem vários álbuns, né? Tem. Que tem a palavra som, né, no meio. Por exemplo, aqui... eu tô abrindo a discografia dele aqui. Pode. Baila Mi Son. Baila Mi Son. E no Spotify também tem... E ele no release dele, El Sonero. Sonero, exactamente. Sonero es un cara específico.
un cara que tenga el timbre de ese género y él canta son. Entonces le dicen sonero. Hoje a gente pode afirmar que o son é um subgênero da salsa ou é ao contrário? Al contrario, Ao contrário, la salsa nace del son. certo. Inclusive los grandes salseros, Oscar de León, Rubén Blades, Willy Chirino, Ismael Miranda, Frankie Ruiz, ellos cuando falan, algunos tratan de dividir, pero los famosos de verdad, ellos lo dicen, que el son es la madre de la salsa. Ellos lo falan. Porque todo comenzó ahí. Y después ellos, lo mismo que aconteció con la danza, aconteció con la salsa. Porque ellos comenzaron tocando la música cubana en versión salsa. Y después ellos fueron mejorando. Inclusive cuando la salsa comenzó a entrar a Cuba, la gente se reía. La gente la veía fraquiña. Esa musiquilla está bonita, pero no sé qué. Acostumbrado al son potente. Y ellos fueron mejorando mucho. ¿Y qué acontece? Una cosa es muy importante que la gente sepa. En Cuba, la gente nunca tuvo la oportunidad, como los países capitalistas, de vender nuestra música internacionalmente, así, videoclip y aquel. Él sí, por eso él se fueron al frente. ¿Entendió? Porque vendían, salían en la televisión, esto, aquello. Y no, en Cuba hubo una época que había mucha música, pero era dentro de Cuba, muchas bandas, pero bandas con una calidad enorme. Pero todas, al final se fueron quebrando, ficaron la más potente y eso quedó para la historia, porque no salían de Cuba. Era todo en Cuba, porque no había una divulgación, no había nada. Cosa que, como todo el mundo sabe, del gobierno, de cosas políticas. Quando acontece, né, essa explosão do Buena Vista e depois a história que teu pai vai acho que ele vai perseguindo junto, né, com as outras formações. Sí, Há acho que uma turnê mundial, né? sí. E depois começa a outra banda, que é o Afro-Cuban All Stars. ¿Qué acontece? Según tengo entendido, Buenavista estaba bien. Buenavista internacionalmente estaba muy bom. Ahí, me imagino yo, mi papá estaba ahí, pero no brillaba. No brillaba porque estaba Ibrahim Ferrer, estaba Compay Segundo, estaban todos aquellos famosos. Y Juan de Marco es muy apasionado por mi papá por el timbre de él. Y él dijo, él faló, yo voy a hacer otra banda, voy a dejar Buena Vista, que ya está con todos los negocios, y voltó a Cuba y hizo Afro-Cuban All Star con otros músicos. Y mi papá era el cantor principal. Y ahí tenía muchos negocios. Esa gente no paraban en Cuba, ni en Buenavista, ni Afro-Cuba. Yo lembro que mi papá llegaba hoy, un ejemplo de Francia, para ir mañana para Japón. Fin de año. Él no lo pasaba en casa. Salía el día primero a tocar en casa de un rey, no sé qué. Voltaba el 31 y salía el 31 a las 6 de la tarde para tocar en otro lado. Y llegaba el primero y salía el 2. No paraban, compadre. Ele nunca deixou de morar em Cuba. Nunca. Mi papá no. Él no. Y actualmente está cantando todavía. Actualmente él está cantando en un restaurante que le llaman el Guajirito, que es donde están participando los cantores belios y mezclado con jóvenes que quedan en Cuba. Están ahí. Y el restaurante, wow, Marco tuvo la oportunidad de estar ahí en esse restaurante. Allá en Cuba, Marco tuvo la oportunidad. Foi aquela viagem que você foi para Cuba? Acho que você mandou, cara. Acho que você mandou. Mandou a foto do cartaz. Marco tuvo esa oportunidad ahí. Y ahí es donde se está haciendo el son cubano. ¿Por qué? Porque ahora en Cuba, la música en Cuba es bien difícil. No es fácil. Ya prácticamente son
En Cuba no se está haciendo. Se está haciendo timba, que es otro género musical, que es como si fuera el jazz cubano. Mm, ¿Por qué? Porque la timba es un género musical que requiere mucha diversidad entre los músicos. Cada cual dentro del patrón musical, los músicos se destacan. Ellos sueltan lo que tienen, tanto las congas como el violón, como es. Por eso yo digo que es como si fuera el, el jazz de Cuba. Y es un género que gustó a la juventud en Cuba. Gustó ya. Y ellos no gustan mucho, porque es muy explosivo. Yo me quedo con el son. Yo me quedo con el son. Ya la timba es para los más jóvenes. Inclusive para danzar es más difícil porque es muy al frente, es una música muito rápido. muy corrida. Bom, eu sempre entendi o que eu chamava de salsa, mas eu vou Sí, começar a chamar de som. Ah, como ela tem características muito próprias, né? Porque ela tem uma instrumentação, ujú, enfim, é quase uma pequena orquestra, né? sí, Você tem um naipe de metais, você vai ter uma cozinha de percussão, né? Com sí, normalmente uns 3, 4, 5 sí, percussionistas, sí, sí. violão e dois, três cantores. E tem um piano também, Y né? ten piano. E sempre tem, assim, a música tem versos e refrões, Sí. como a música popular. La brasilera, exactamente. Porém, ela tem muito espaço de improvisação Que es muy. instrumental. Sí. Então, eu sempre entendi ela com um parentesco ali com o jazz, né? Que ela, assim, é algo do jazz, mas tem a versão e tem o refrão e tem... Como é que você vê essa separação? Ela é ou não é jazz? O que a gente chama de salsa cubana não é jazz cubano, é outra coisa. Claro, claro. No, no. No es jazz. No, no es jazz. ¿Qué acontece? El son, dentro de una banda, la diferencia que tiene el son de la salsa y de otro género es lo siguiente. Tú haces una música, tienes una música determinada, y en ese contexto de esa música, cada músico va a tener un espacio para desarrollar su habilidad. Un poco de conga, un poco de bongo, metal, trompeta, trombón, ¿ya entendió? Piano, y después vota al patrón original. Bom, aí as estruturas vão variar, porque as músicas variam muito, mas... Claro, claro, claro. ah, No es siempre. sim, No es siempre. mas assim, sempre há um espaço, ou seja, em que o resto da banda dá suporte para aquele solista. Sí. En el momento que el solista está haciendo lo que él siente musicalmente, los demás instrumentos fican quietos. En un tiempo tranquilo para que se siente el destaque de él. ¿Comprendió? No es que cuando él esté haciendo, otro esté por la... No, no. Ese es el espacio de él. Se mantiene el ritmo tranquilo hasta que él termine. Cuando él termine, la banda levanta y hasta que cuando venga el otro más, vuelve a descer para que venga outro instrumentista. É assim. E eu sempre tive curiosidade, até vendo os seus shows. Como é que vocês decidem na hora? Ou já está pré-combinado? Olha, quem vai fazer o primeiro solo é o piano. Ou quem vai fazer o terceiro solo? Para mí está siendo difícil. ¿Por qué? Gracias a Dios, ya los brasileros que están conmigo en Sabor de Cuba ya están pegando cómo yo trabajo. No es nada combinado. Ah, Es lo que a mí se me ocurre. Yo estoy cantando y estoy improvisando. Y de momento, yo falo, fulano, para ahí va, trompeta, va, para que él entre. Hay veces, yo lo falo y ellos hay veces no escuchan, problemas de audio, y fica así, porque tienen que entender. O si no, y ahora, no sé, dentro de la canción, Gumercindo Reyes, 3 cubanos. King,
Y el violón empieza. Eso. Él va a dar una entrada de armonía. Quin, 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 y ahí todo el mundo sube. Y vuelve de nuevo. Y así va otro, y así. Nunca é combinado, então. Isso eu acho muito curioso. Então, assim, a gente pode falar. E os solistas? É improviso. Bom, eles já têm algumas frases que eles vão provavelmente trabalhar, mas cada solo é uma No, novidade. sí, sí. Cada solo es lo que el instrumentista, el solista siente el corazón. Toca lo que él siente. Tú puedes, ya cuando tú conoces la música, tú creas uno. Yo siempre voy a hacer en esta música. Y así. Pero es lo que tú sientes, no es nada combinado con lectura, así, ¿entendió? No, improviso. Então, cada vez que uma música toca, é a única vez que aquela música vai ser tocada De esa manera. daquela maneira. Exactamente. Por lo menos en Sabor de Cuba. Sim, Es así. maravilhoso. ¿Y qué acontece? Disculpa, ¿qué acontece? Inclusive en los cantos, yo canto hoy una cosa y mañana canto otra. Ah, você também. Sí, yo improviso hoy una cosa y yo mañana improviso otra cosa. É Bom, normal. eu quero saber um pouco como é que é a improvisação do canto. Sí. Porque você sempre tá também falando palavras, nunca tem um solo de só sílabas, né? Lá, 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 lá. Você faz improvisação de palavras, né? Sí, claro. Como é que é isso, Félix? Amigo, eso es como decir, es como si fuera, ¿cómo se dice esa palabra? Es intuitivo Na hora, né? a la hora, de acuerdo al vocal que están haciendo. Un ejemplo. Soy caipira. Ay, caipira, ahí, por ahí yo voy. Soy caipira del monte, caipira de la montana. Paso por el río, pego un poco de agua, sigo caminando. Así. Bom, isso me lembra um pouco o trabalho dos repentistas, né? Do Nordeste. Exactamente. El sonero cubano es un repentista. Olha El só como é sonero que as cubano coisas, né? es Elas un repentista. conectam, né? Porque no es todo el mundo sonero en Cuba. No, hay cantantes de música cubana y soneros. Soneros son los que tienen el timbre peculiar de son, que es más o menos el timbre parecido al mío, el de mi papá y otros cantores en Cuba, y que son repentistas. Son los que le llaman sonero. É uma capacidade incrível de criar uma história na hora. Exactamente. Eso mismo. E você escolhe aquelas palavras, não sei como. Em milésimos de segundo. 10 segundos. Você va por ahí. Es muy importante el vocal. Es muy. Porque él es el que te da la creación. De acuerdo a lo que você está escuchando, te da la creación. Y ahí você va falando a la hora aí. Vamos falar então um pouco agora da vinda do Félix para cá. Vamos aí. Qual ano que você sai de Cuba para vir para o Brasil ou você passa por outros lugares antes? Amigo, la historia mía de Brasil es una historia muy interesante y bien bonita. Yo viajé a otros países en Cuba, representando Cuba musicalmente, pero nunca pensé en quedarme mientras estaba allá, nunca pensé en ficar. Y estuve en varios lados, me dijeron, fica aquí, oye, quédate aquí. No me interesaba. Y en el 2007, yo conocí a mi esposa allá en Cuba. 2007. 2007, María, yo la conocí en Cuba, que ella estaba en un concurso de educación. Ah, qué legal. Allá en Cuba. Y ella fue al restaurante donde yo tocaba. Ahí la gente empezó a conversar ahí. Yo falé unas cosas para ella, conversamos y quedamos en vernos en la noche. Pero yo no pude ir, porque yo era casado en ese momento en Cuba. Y ahí yo no la vi más. Pero un amigo mío que enamoró con la amiga de María, sí fue. Porque al día siguiente ya ellos venían para el Brasil. Ahí él fue. Y al día siguiente, cuando fuimos a trabajar, él me dijo, oye, compadre, vos no fue.
esa muchacha ahí preguntando por ti, porque vos no fue. Digo, compadre, no podía ir, no me dejaron salir de casa. ¿Qué voy a hacer? Una historia bien. Y ahí, yo que sí. Pasaron 4 años. Pasaron 4 años. Y a los 4 años, María volvió a ir a Cuba. No lembraba de María. Foi Pasaron uma noite? 4 años. No, fue una hora. Uma hora. Una hora ahí en el restaurante conversando. Y ella llegó al restaurante, se sentó. Entonces, la gente cuando tocaba, vendía los CDs de la banda. Y yo fui a venderle el CD a María, que ya él había comprado. Y cuando yo fui a venderle el CD, él me estaba esperando ahí. Dice, ya yo tengo el CD. Já tenho o CD aqui. Porque en tal año yo vi, así mismo fue. En tal año pasó esto y vos no fue. Ahí yo me quedé así, yo dije, ¿qué año? ¿Cómo es eso? Y ahí fui para allá, empecé a conversar. Y ahí le expliqué, le dije, oye, en aquella época yo traté de ir, pero no podía. Pero bueno, se puede comenzar ahora. Y ahí comenzamos, compadre. Y ahí ella me faló, ¿gustaría ir a Brasil? Y yo le dije, adoro ir a Brasil, vamos para Brasil. Y como ya la situación en ese momento de mi casamiento estaba ya difícil, yo no me había separado por mis 2 filias, que eran pequeñas en aquel entonces. Y ya la música estaba un poco ruin ya también en esos momentos en Cuba. Vine para acá, inclusive vine con un hermano mío, con William, vinimos aquí, ficamos con María ahí, yo fiqué como 3 meses. En los 3 meses yo logré hacer una banda. No, yo primero logré hacer una banda con Carlos Pial, percusionista brasilero. Él me ayudó mucho. Él buscó los músicos de la escuela de música. E hicimos una banda solo de brasileros. Y dio cierto. Em 3 meses? É menos, lo hicimos com um dia. Ué, eu tô há 20 anos tentando fazer uma banda. En un día. Yo no conocía a ninguém. Y Carlos Pial me falou, yo conozco músicos que tocan música latina. Él buscó un pianista que yo no sé si es Marquinho en aquella época. El que yo cuido, ¿cómo se llama él? Vaguiño, que tocaba piano. Un trompeta del ejército. Un basista. Bueno, la cuestión es que la gente hizo una música latina en cuestiones de segundos. Porque eran buenos músicos. Y ahí quedamos en continuar. Eles já conheciam o som já? Los que estaban ahí conocían. Eran brasileros que ya habían tocado salsa. Conocían. Y el cantor de aquella época era un cubano que moraba aquí. Que mora todavía, ya es un señor mayor. Y logramos hacer Lágrimas Negras. Fue rápido. Ahí como ellos tenían que voltar para Cuba. Yo volté para Cuba y cuando regresé, ¿dónde están los músicos? El pianista salió de Brasilia, no sé quién, ahí ya me faló, no da. Y ahí yo comencé la historia de la música. Comencé a reclutar músicos brasileños por mediación de amistades mías brasileñas que me apoyaron mucho. Yo daba aula de salsa aquí, tenía mucha gente. Y fui probando bajistas. Hicimos Sabor de Cuba. Y ahí comenzamos. A veces daba bien. En aquella época, mi hermano que estaba conmigo aquí cantaba. Él me ayudó mucho también. Él comenzó cantando. Hicimos un videoclip de nosotros mismos, al vivo, ficó bon. Y comenzó. Y unas amigas nosas que yo daba aula, nos buscaron show. Y hicimos algunos shows. Y fue bon. Y ahí comencé. Y después fueron llegando los músicos bon de aquí de Brasil. Y yo troce a Gumecindo. ¿Por qué? Porque yo tenía una alumna que me apoyó mucho y ella me preguntó, Félix, ¿qué tú precisas? Oye, estamos precisando de un director musical, una gente que pueda. Y como ya esa alumna mía había estado en Cuba y había conocido a Gumecindo, ella pagó y traímos a Gumecindo para acá. Gumecindo dio una fuerza armónicamente. Ele que toca violão? Que toca el 3. Maravilhoso. Que toca el 3. Ya la gente, ya Gumecindo, ya nos conocíamos de Cuba, habíamos trabajado juntos. Traímos a Gumecindo y después otra alumna mía fue a Cuba y trajo un cantante.
a Héctor, que era el cantante que había aquí, Héctor, un prieto grande, el que a lo mejor vos se lo vio. Y ahí comenzó, y ahí fuimos a poco. Muchas personas me falaban, oye, pero eso aquí no funciona. Y yo falaba, ¿que no funciona qué? Brasil, si Brasil es latino, ¿cómo no va a funcionar? Lo que no está, la costumbre, eso es no parar, continuar. Y eso se puede ver actualmente ya aquí en Brasilia. Es una potencia en salsa. Las personas aquí danzan salsa. Inclusive, melhor que hasta em Cuba. Não é possível. Eu lo posso garantizar. Eu acho impressionante porque quando eu vou nos shows do Sabor de Cuba, assim, as pessoas vão para dançar. Sim, E quando a banda começa, as pessoas já estão ficando em pé, né? Já todo exatamente. mundo ficando em pé. Sim. Ninguém, porque o mundo vivo, Não tem aquele espaço para dançar. ele é um espaço, as pessoas ficam sentadinhas ali, né? Normalmente os shows lá são assim. Mas o Sabor de Cuba, a banda começa a chegar no palco, as Sim, pessoas sim. começam a levantar e opa, e aí começa a dançar na cadeira. Así mismo, compadre. Cuando yo llegué aquí en el 2011, yo empecé a dar aula de salsa, Quando você fala dar aula de salsa, é dar aula da dança? de la danza, disculpa. Dar aula de danza. Salsa, quando você fala salsa, é sinônimo de dança. De danza, danza. Y las personas que yo di aulas aquí, inclusive muchas personas mayores, danzaban mucho y aprendieron mucho. Ahí comenzó Pedro Mariano, brasilero. Pedro Mariano comenzó con Ana, comenzaron. Ellos todavía en aquella época danzaban, pero estaban flaquiños. Y comenzaron dando su fuerza, porque ellos son muy fanáticos a la salsa. Y ahora mismo yo tengo un gran reconocimiento en ellos porque ellos lograron, gracias a Melquiades, era un profesor de danza cubano, les enseñó a ellos la realidad de lo que es la danza, coreografía, y ellos están en un nivel y actualmente aquí en Brasilia es una potencia, para mí, es una potencia en danza de salsa. Você continua dando aula? No, yo paré. Posiblemente comience de nuevo. Porque muchas personas me llaman, estamos esperando por você, que no sé qué. Y yo gosto. O que nasce primeiro? É a música ou a dança? Ou elas nascem juntas? E elas andam separadas? Compadre, nacen juntas. Nacen juntas. Quizás no para todo el mundo, pero para el que tenga sangre musical, nace junto la dança com a música. E eu acho muito curioso, porque se ela nasce no campo com o som, ela já nasce dançante, né? Porque você vai ver outras histórias de músicas nascendo, né? A música caipira brasileira. Sim. Não estou falando do forró, estou falando da música mais caipira. Sim. Ela é uma música mais. Ela é uma música mais de lamento, né? Como foi o dia do trabalho. Aquela música, se você for também pro sul, você vai ter, né? A sanfona. E são músicas um pouco mais melancólicas, não são muito dançantes, elas são mais falantes. E essa outra vertente da América Latina é uma música que é da raiz, mas ela já é para dançar. ¿Qué aconteció? Me imagino yo que lo que aconteció, de acuerdo a lo que você, yo entiendo lo que você quiere falar. El problema es que cuando comenzó el son, allá en aquella época, ella va a falar de lo que está aconteciendo en el campo, aquello, pero ritmáticamente. Ella no va a ficar, ya entendió, ella no va a ficar así. Por ejemplo, la Guantanamera, que es un ícono internacional. Sí. Se le está cantando a la mujer Guantanamera. Guantánamo es una ciudad de Cuba. ¿Entendió? Ahí la gente se pone y piensa que le está cantando a la ciudad. No, él está cantando a una caipira guantanamera. Sí. Guantanamera, guajira, caipira, caipira. Ah. Es una mujer.
Não sabia disso. Eh, Maravilhoso. lo que como la ciudad se llama Guantánamo, por eso es Guantánamo. que dice Guantanamera, caipira, Guanta caipira. Eso es lo que E é significa. tudo música caipira, Es né? caipira. Son Interessante. de la loma. Son de la loma y se canta en el llano. Esa canción nació allá en Oriente, en la loma, y de ahí pasó para la capital. Por eso es que dice, son de la loma, pero se canta en el llano, se canta en la ciudad. Todo tiene Sim, una estructura, ¿entendió? sim. Bom, essa história aí, você poderia escrever um livro, Félix. Tengo una amiga mía que está en eso. Compadre, sí, una amiga. Félix, tú tienes una historia. ¿Por qué tú no haces un libro? Digo, tá bom, vou fazer. Olha, eu acho que merece. E, bom, pelos teus relatos, Sim, Sabor de Cuba começa ali em 2012 exato. e nós estamos aqui já com 13 anos 13 de... anos. Já é uma história já. Oye, amigo, yo he sufrido, pero no he parado. Tuve altas, bajas, de no tener música. Realmente la gente fala, Félix, si você sai de ahí, Sabor de Cuba no va a existir más. Y no es porque tú seas cantante ni seas director, es porque tú eres el alma de Sabor de Cuba. Porque cada vez que acontece algo en Sabor de Cuba, un músico, ya yo estoy aquí, voy a ligar para fulano, para ahí va, Felipe, no sé quién. Siempre yo busco un suplente. Y los músicos fican asustados. Oye, ¿ahora qué? Calma. Ahí eso mismo aconteció con los cantores. Por eso es que yo estoy cantando. Porque yo comencé tocando percusión. Ah, En Sabor de Cuba, no, yo no cantaba, no. Ahí siempre tuve problemas con los cantores. Ahí yo decía, no, pero ¿cómo voy a resolver esto? Llegaba un cantor cubano, se iba. os cantores nunca foram brasileiros. Nunca. Porque procuré, pero no hallaba. Porque tenían miedo. Inclusive Ricardo, el timbalero de Sabor de Cuba, canta bien para caramba. Muy afinado. Pero ten miedo a cantar. Y le dije, Ricardo, comienza con un bolero. En portugués o en español. Portuñol. Él no quiere. Y él canta bien. Porque la gente es familia y la gente canta en casa. Y él me ayudó mucho. Y yo sé que él canta bien. Y hace un vocal muy bon. Pero ten miedo. Ahí, que saí del contexto. Você estava falando dos cantores do Sabor de Cuba. Ajá. Ahí siempre tuve mucho problema con los cantores. Y ya en el último tiempo, en el 2019, 20, el cantor que había, que era Héctor, no está ahí, no. Héctor, que era el cantante, y yo tocaba las congas. Héctor me dice, me voy para Estados Unidos. Y yo digo, bueno, ¿y ahora quién coño va a cantar aquí? Ahí Ricardo me dice, vale, canta tú. Canta tu. Dígale, compadre. Ahí, Gumecindo, le dije, Gumecindo, déjame ir pegando las cosas. Ve haciendo algo y yo voy haciendo unos boleros para ir cogiendo. Y fui haciendo unos boleros. Y la gente fue gustando. Y yo me fui emocionando. Y la gente, oye, bueno, qué timbre. Y ahí fui. Me pusieron una salsa. Por aquí, por allá, por allá. Y cuando fui entendiendo lo del canto, fui entendiendo por aquí, por allá. Dije que no venga a cantar más nadie aquí. Que venga. Está perdido aquí ahora, tiene que cantar mismo. Y así fue que comencé. Eu achei que você já tinha nascido cantando já. No, yo nací cantando porque yo cantaba en sim, Cuba. Tá certo. Yo nací cantando, yo cantaba en Cuba, pero en Cuba yo no estaba ni ahí para la música. Sim, Hasta el 97 que te falé que mi hermano me llamó, sim. ven a trabajar para acá porque la situación se puso difícil. Pero yo cantaba en las playas, yo iba a las playas de Cuba y me ponía a hacer boleros. Y la gente me compraba cerveza, la gente me pagaba. Y yo no iba a cobrar, no. Íbamos amigos y nos sentábamos en la arena ahí y empezamos a cantar boleros. Cuando yo cantaba, la gente sin conocerme llegaba y falaba, vos es filho de Félix Baloy, por el timbre. ¿En serio? Vos es filho de Baloy. Maravilha. Otro me falaba,
oye, você parece como el cantante famoso ese. Yo le decía, parezco mismo. Ainda bem. Ahí la gente, para que no parábamos, éramos yo y un amigo mío que se llamaba Carlos. Estaba vivo. Y él gustaba mucho de cantar. Y la gente cantaba. Y ahí la gente venía y compraba cerveza. Oye, pon ahí una cerveza para que sigan cantando. Era así. Pero no vivía de música. No, era hobby. Cantar todos los domingos, sábados, particularmente. A capela, sin violón. La gente no tenía violón, ni tenía nada, ni percusión. Era cantando a capela. Música orgânica mesmo, Exatamente. né? Espontânea. Era donde quiera. E, bom, hoje o Sabor de Cuba, a formação tradicional dele tem quantas pessoas, mais ou menos? Olha, agora somos 9. 9. Somos 9. Porque yo en los últimos tiempos incluía a Pedro Mariano en la percusión menor. Güiro, maraca. Y por eso creció. Pero antiguamente éramos 8. E como estão os projetos de vocês, Félix? Que atualmente vocês estão... Vocês tocam muito, né? Sí, claro. Vocês fazem quantos shows por ano? No, por año perdí la cuenta. Por mês? Por mes, depende. Hay meses, por ejemplo, este mismo mes de abril, hasta ahora, solo tengo uno el día 30. En el CCBB va a ser. CCBB. El día 30. Pero Sabor de Cuba tengo una cosa. Hay veces, yo no me preocupo, porque hay veces llega el mes y no hay ni un show. Y de momento me ligan 4.50. Ay, ¿cómo tú estás? Para mañana, para pasado. Y ahí, ahora, este mes, te falaba que me ligó un Mundo Vivo y yo falé que no porque está muy reciente. Y le dije, no, ahora no queremos descansar. Y yo estoy de feria y eso. Y ya estamos tranquilos, que hay veces es bon. ¿Por qué? Porque cuando la gente toca muy seguido, las personas siguen a la gente, pero es cansativo también. Sí. Entonces es bueno de vez en cuando parar unos días para que la gente sienta saudade, que é importante. E você falou que está gravando com o Marcos. Sim. O que é que vocês estão gravando? É um álbum? É um EP? É um EP, Marco, não? Um EP. É um EP de 4 músicas. 4 músicas. Suas? Sí, que se me ocurrió. Son músicas 2 mías, feitas por mí, 2 de Gumecindo. Con arranjo de Gumecindo. Yo hice las letras. Brasilia, un homenaje a la ciudad. Y la otra, El Telefonito, que es una canción que yo hice para un amigo mío en Cuba, que en realidad no dejaba ensayar la gente con el teléfono, y yo le saqué una canción. Y 2 de Gumecindo, porque Gumecindo sí tiene mucha variedad de música, él escribe mucho. Hicimos un EP que ya prácticamente está en los finales y está ficando muy bon. Ficando bon, gracias a Marco con su trabajo ahí, duro ahí, y está ahí, estamos ahí. Dedinho mágico aí do Marcos. Estamos pensando hacer un videoclip con Marco mismo para lançar a música. E quando é que sai esse projeto aí? Olha, eu penso que se não é final de abril, princípio de maio. Já com videoclipe e com tudo. Queremos escutar. Não, com certeza. Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, Félix, ou do trabalho do Sabor de Cuba, onde que procura? Instagram, @Grupo Sabor de Cuba. Grupo Sabor Ahí de hay Cuba. parte de la historia del trabajo de nosso aqui em la ciudad de Brasília. Maravilha. Félix, você quer deixar um recado final aí para os nossos ouvintes? Amigo, eu estou muito grato por el convite de vocês, muito feliz por poder exponer parte de mi historia y de la historia de la música cubana. Y puede tener certeza que Sabor de Cuba se va a mantener y lo principal es movimentar la ciudad con variedad de música. Solo lo que queremos es hacer dançar a la gente y que sean felices. Es lo que la gente quer. Isso é filosófico. Esse podcast, eu gosto de falar disso, esse podcast é de música e filosofia. E a música cubana, né? Sim. Ela traz uma alegria imediata.
né? Na hora que você começa a escutar, e eu comecei a escutar as canções aqui no Spotify, primeiro, você não consegue escutar uma música só. Você No. escuta uma hora de música. É certo. E eu duvido alguém ficar triste escutando essa música. É uma. Porque, ¿qué acontece? Que nos, a través de la historia, a través de la historia de la música, la gente, a pesar de ser un son, cuando hacemos una música, nos gusta, dentro del arranjo, poner variedad de música. Por ejemplo, es difícil dentro de una grabación de un CD de música cubana no ver un pedazo de samba. No ver, porque la gente tiene la música brasilera a un nivel muy alto en Cuba. Y siempre que show, esto, puedes buscar cualquier CD de música cubana, que en una de esas músicas hay un pedazo de samba. Son y samba por el camino. O si no, bossa nova, o si no, no sé qué. Puede tener certeza. Inclusive en Cuba hay lugares nocturnos de bossa nova. Oh, Sí, cantores de bossa nova nada más. Lugares, clubes nocturnos. então, você que tá aí meio cabisbaixo, cabisbaixa, escuta Sabor de Cuba. Eu duvido que você vai ficar triste por muito tempo e eu duvido que você vai ficar parado, porque vai querer dançar. Félix, Muito prazer, meu amigo. satisfação. Muito. Satisfação foi minha. Grande prazer. Agradeço muito, gostei muito do trabalho de você aqui, as perguntas. Uma honra, uma honra. E a tua entrevista, ela vem no momento, né? A cidade vai receber o show do Buena Vista em breve. Agora, em breve. E eu acho que é um tema para quem quiser conhecer um pouco mais da história real, né, da música cubana e especialmente quem quiser conhecer o trabalho do Félix, do Sabor de Cuba, aqui, feito em Brasília. Não perde essa oportunidade. Inclusive, permiso, inclusive, la gente anda procurando. Los productores del Buena Vista, porque sería una hoja para Sabor de Cuba poder abrir ese show, en que sea con 2 temas, poder abrir como un recibimiento de la banda, y más que son músicos que ya yo conozco de muchos años, pero no hemos podido encontrar los productores. Produtores do Buena Vista. Sería una hoja para la gente. No precisamos de dinero, solo queremos abrir. Tá dado o recado. Tá dado. E eu quero ver. Tá dado. Obrigado, gente. Este é o MX3. Eu sou Eduardo Pastore e este é o teu podcast sobre música, mundo e mudança. Até mais.